¿Qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli. Esto es Sin Filtro por Univista TV. Bueno, hoy vamos a tener de invitado al doctor Alex González, cubano, informador. A él le gusta que lo presenten como Alex. Ya conversaremos con él. Hay muchos temas. Hoy es una fecha emblemática para los cubanos, 20 de mayo. Hay muchas cosas ocurriendo y también vamos a poner sobre la mesa otro tema explosivo y profundamente sensible para el exilio cubano, las versiones sobre una posible acusación formal relacionada con el caso de Hermanos del Rescate y las implicaciones políticas que esto podría tener para figuras históricas del régimen cubano, entre ellas Raúl Castro. Casi 30 años después del derribo de las avionetas, las heridas siguen abiertas y las preguntas sobre justicia, impunidad y responsabilidad evidentemente vuelven al centro del debate. Esto es otro tema. También conversaré, déjenme darles la bienvenida, incorporarlo al debate. Gracias, doctor González. ¿Cómo está usted? Alex. Sí, no, puede decirme Alex. Gracias, don Marcano. Gracias por invitarme a tu programa, a tu espacio. Igualmente, antes de adentrarnos en temas fundamentales, esto que he dicho, algo que me ha llegado de Cuba, de un manual que le están repartiendo dentro de la isla para que se cuiden porque temen la inminencia de una acción militar tal como ocurrió el 3 de enero. El régimen en la isla pues advierte a los cubanos de a pie, que estarán deseosos de que eso termine. Quiero hacerte una pregunta. En este día, hoy, casi que mediados del 2026, ¿confía el doctor González, Alex, que eso va a terminar? ¿Que realmente le ha llegado su hora para que paguen estos castristas? Bueno, espero que sí. Espero que este sea el fin de la tiranía castrocomunista y bueno, que esta administración ponga fin a 65, 64, 65 años de ignominia, ¿no? Y de opresión tiránica contra los cubanos. Esperamos eso, ¿no? Es decir, es nuestro deseo y oración que eso realmente ocurra. Ahora, si va a ocurrir o no, eso yo creo que si alguien lo sabe sería Trump y su círculo estrecho más cercano, ¿no? Me imagino que quizás Marco Rubio, Pete Hegseth, ese tipo de personajes dentro de la administración son los que saben a ciencia cierta cuál es el plan de Trump para el caso cubano, ¿no? No creo que el Congreso lo sepa, no creo que el Senado lo sepa, no creo que más nadie lo sepa. Yo creo que lo que vimos hace cerca de un mes, en el que el Congreso y el Senado analizaron una moción que se originó principalmente en el Congreso para evitar cualquier tipo de acción militar contra la tiranía cubana, nos puede dar pista de cuáles son las verdaderas intenciones, ¿no? El mismísimo Marco Rubio lo dijo, que lo que busca esta administración es un cambio de régimen en Cuba, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los posibles escenarios? Yo no creo que si se quiere resolver el problema, y cuando me refiero a problema, me refiero a la amenaza geopolítica y estratégica a la seguridad de Estados Unidos, porque yo sí creo que Cuba es una amenaza inminente a la seguridad de Estados Unidos. Em, yo sí creo que si lo que quiere Trump es eliminar completamente la amenaza, debe hacer algo muy importante, y aquí muchos amigos míos no coinciden con esta visión, ¿no? Y es descartar a la tiranía ante cualquier negociación, cualquier plazo, cualquier conversación, cualquier pacto que se vaya a hacer en un futuro con respecto a la libertad de Cuba. La tiranía no debe contar para nada en ese pacto, ¿no? Y creo que parte de la solución y descartar a la tiranía como parte de la solución al problema de Cuba, valga la redundancia, es también deshacerse, como parece que está sucediendo, de esa oposición genuflexa, cómplice, pacifista, que lo único que ha buscado ha sido pactar con la tiranía en detrimento de la libertad y las libertades individuales del pueblo cubano, de los ciudadanos cubanos. Y eso me parece que sería lo ideal en el caso cubano, ¿no? El mismísimo Trump utilizó una expresión que a mí me llamó poderosamente la atención, que fue la expresión friendly takeover, que es en el lenguaje corporativo viene siendo como una compañía que quiebra, se destruye y bueno, viene otra compañía y absorbe el liderazgo y todos los procesos correspondientes a esa compañía. Muchas personas interpretaron como que iba a ser una toma amistosa. Friendly takeover no significa eso en el mundo corporativo. Friendly takeover significa tomar el control absoluto de una estructura que ya está destruida, ¿no? Y yo creo que ese sería el mejor escenario para Cuba, que baje el polvo, que baje el ruido,
que asiente la hojarasca en el fondo para entonces poder en un futuro con la creación de infraestructura, evitar el caos, evitar la inmigración masiva. Yo creo que esas son las prioridades de esta administración. Y recordemos, Marcano, no sé cuál es tu percepción de esta o tu lectura de esta situación, pero yo creo que a esta administración, y creo que hay que ser honesto con respecto a esto, no le importa para nada la democracia en Cuba. Yo creo que lo que le importa es en esta nueva distribución geopolítica y estratégica del mundo, sin haber una guerra mundial, Estados Unidos se ha planteado un nuevo escenario geopolítico que va desde Groenlandia hasta la Patagonia. Es decir, el trato que hizo la administración de Trump con Milei con los 40.000 millones de dólares, sacar a los chinos de Argentina, lo que hizo con Venezuela, lo que está haciendo con Colombia, lo que hizo con el Canal de Panamá, lo que está haciendo con Groenlandia y lo que está haciendo con Cuba es simplemente crear un escudo en Occidente para que la influencia china, iraní y rusa no llegue hasta acá, hasta el continente. Es mi lectura de este Bueno, fenómeno. y yo coincido en gran parte con la tuya porque es un tema de seguridad nacional y en nuestras democracias nos corresponde a los residentes, a los ciudadanos de cada país defenderla. No hemos podido. Correcto. Hemos estado pisados por una organización criminal que, como tú bien la describes, pues dirige, opera y son amiguitos de estos dictadores que hemos tenido en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Todavía los tenemos. A pesar de que Maduro esté aquí con Cilia Flores, todavía esa estructura tiene cabezas e incluso la de Delcy Rodríguez no deja de ser parte de esa criminalidad en Venezuela. Pero fíjate, eh, Make America Great Again es una palabra que puede sonar hasta pedante para muchos de nuestros países, pero es lo que está buscando Trump, Correcto. o eso lo entiendo yo, la seguridad y hacer a su país grande. Y si aquellos representan inseguridad, pues hay que atacarlo de cualquier manera. Me mencionabas, y te hago la reflexión, porque me mencionabas de una oposición que pudiera estar negociando. En Cuba es muy diferente del caso de Venezuela. Sabemos que hay diversas organizaciones con sus dimes y diretes, como ocurre siempre, pasa en el seno de la familia, también se desarrolla en el mundo de la política. Pero ¿a qué te referías? ¿A quién te referías? ¿Y a qué pretenderías o qué pretenderías que se desarticulara en esta fase, tal como me lo contaste al principio? Mira, en el año 2013, para ilustrarte lo que quiero decir, en el año 2013, en Cuba, con la administración de Barack Hussein Obama, se dio un fenómeno bien curioso, ¿no? Y fue una propuesta de la administración de Barack Hussein Obama que planteaba un escenario tipo salida birmana. No sé si escuchaste alguna vez del plan Birmania para Cuba, ¿no? ¿En qué consistía el plan birmano? Bueno, el plan birmano no era nada más y nada menos que dejar al sistema en control de la tiranía y de los verdugos, es decir, ningún cambio sólido desde el punto de vista de la estructura de poder en Cuba, pero sí abrirle, Lo que está ocurriendo en Venezuela. correcto, pero sí abrirle un espacio a la sociedad civil cubana. Y ahí en esa reunión y en esa propuesta de Barack Hussein Obama, estaban casi todos los opositores que vemos hoy en el escenario político cubano, casi todos, ¿no? Porque eso es otra cosa que tampoco ha cambiado, la tiranía no ha cambiado y los opositores cubanos, desgraciadamente, siguen siendo los mismos por los últimos 25 o 30 años, ¿no? Entonces, eso te da a ti una idea de que esta oposición que siempre ha apostado por el diálogo, la impunidad, el perdón, la reconciliación, el plebiscito, este afán, ¿no?, de democratizar a cualquier precio, ¿no?, por amor a la democracia, ¿no?, para que el cubano pueda coger una boleta y poner esa boleta. Es decir, no se están negociando principios, como por ejemplo el respeto irrestricto a la propiedad privada o la libertad individual o el respeto a la vida. Eso no es lo que se está negociando, lo que esta oposición ha intentado negociar con la tiranía. Lo que esta oposición ha intentado negociar con la tiranía siempre ha sido un espacio en la sociedad civil. Y a eso apuntaba precisamente el Plan Birmania. Y a mí me parece que para resolver el problema cubano, no solamente hay que desconocer a los bolcheviques, sino también hay que desconocer a los mencheviques que han servido de alfombra roja, si se quiere,
porque cada vez que ha existido un proceso crítico para la tiranía, pues estos mencheviques siempre han salido con sus planes de democratización, etcétera, etcétera, ¿no? Hay ahora mismo una señora, por ejemplo, Cuba por Cuba, que el sueño de esta organización es establecer la Agenda 2030 en Cuba. Alina, creo que se llama, una profesora, una tal profesora Alina, no recuerdo el apellido. Bueno, ella critica a la administración de Trump y critica los esfuerzos de Estados Unidos por expulsar a la tiranía comunista de la isla, ¿no? Y eso te da a ti una idea de por dónde van los tiros, ¿no? El mismo Cuesta Morúa, que tiene una propuesta de amnistía, por supuesto, no, una amnistía que incluye también a la tiranía, un proceso, es decir, que el socialismo sobreviva más allá del socialismo, es decir, un socialismo poscastrista tipo menchevique, ¿no? Socialismo rosado. Entonces, ese siempre ha sido, no te voy a decir de toda la oposición, porque eso sería injusto decirlo, pero sí de un gran porcentaje de la oposición. Yo diría más del 80%. El mainstream de la oposición siempre ha apostado por este espacio en la sociedad civil, por esta participación social, es decir, pero no para acabar con el principal problema de Cuba, que es una tiranía absoluta, estatista, colectivista, que ha destruido a la sociedad cubana por los últimos 70 años. Y ha acabado con nuestra vida. Te oigo, Alex, a quien nos está viendo y se está incorporando el doctor Alex González, cubano, es la descripción también de lo que ocurre en mi país de origen. Confundimos libertad y peleamos por la democracia, pero no por el fin de un régimen. Yo creo que la amnistía es un tema que no sé si en alta política tiene que ser tratado, porque hay una cosa que ya entiendo que tú y yo somos un poco radicales, que es la tercera vía. En cualquier negociación, para terminar conflictos, y esto lo aprendemos en sociología, en artes de guerra, tiene que haber una tercera vía, que no sea de un lado ni sea de otro, sino que medie. Sin embargo, aunque yo entiendo eso, por años, y ustedes los cubanos lo saben, no ha funcionado el tratar de buscar por esa vía. E incluso en Venezuela íbamos a cumplir 30 años. Y el 3 de enero nos enseñó que no era con elecciones. Las miles o decenas, mejor dicho, que se hicieron, nos iban a llevar a la salida, sino tuvo que ser la fuerza, es decir, uno de los extremos. Cuando tú me hablas de ello, me preocupa también, ahora vamos a ser abogados del diablo, creo coincidir contigo. Sin embargo, y es lo que está ocurriendo, insisto, con Venezuela. Trump es el tutor, lleva y mueve los hilos de Delcy y su hermano, e incluso creo que hasta de Diosdado Cabello por ahora. Nadie sabe lo que va a hacer Trump. Es lo que parece, sí. Sí, es lo que pareciera. Pero en el camino, bueno, han desarticulado piezas. Fíjate, Alex Saab es devuelto. Alex Saab es una pieza del engranaje del terrorismo y de la corrupción mundial, con países como Turquía, Rusia, etcétera. Le sabe, era el director de esa caja negra de dinero que se movía para destruir y socavar la libertad en el mundo. Y ahí vuelvo a la pregunta, y perdona la reflexión larga, la democracia no nos va a salvar. Quien esté pretendiendo o crea, y te lo pregunto, porque tú eres el entrevistado, yo soy el periodista y no quiero hacer, quien pretenda terminar con estos regímenes, viendo lo que está ocurriendo en Venezuela, que es un gran ejemplo reciente, que el tutelaje no termina de desmontar la estructura, menos unas elecciones. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué plantearías tú? Sí, mira, bueno, tu reflexión fue larga, ¿no? Y la pregunta fue larga, es verdad lo que dices, pero la respuesta también es larga, desgraciadamente, ¿no? En el caso cubano, mira, te voy a poner un ejemplo, Alejandro, mira, muchos cubanos tratan de establecer un paralelismo entre los países del comunismo de Europa del Este y el caso cubano. No es lo mismo. Es decir, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Albania, estos países nunca fueron, Rumanía, estos países nunca fueron comunistas, nunca fueron izquierdistas, nunca fueron socialistas. Son naciones profundamente conservadoras de derecha con una tradición católica milenaria. Entonces, ¿por qué estos países abrazaron el comunismo? Bueno, porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo una distribución geopolítica y estratégica del mundo, como la que estamos viendo ahora,
Y estos países cayeron en el lado de allá, en la cerca del lado de allá, bajo la bota soviética, ¿no? Y todos sabemos y conocemos la cantidad de revoluciones que hubo, que tuvieron los países de Europa del Este para quitarse al imperio soviético de arriba. En el caso cubano, a nosotros no nos invadió nadie, nadie nos cayó a tiro, nadie nos usurpó, no caímos en ninguna distribución geopolítica del mundo. Déjame decirte que desde las guerras de independencia ya se estaban barajando los temas del socialismo entre las filas de los libertadores cubanos. Y eso a mí me sorprendió, porque imagínate tú que el comunismo como sistema sociopolítico surge en el año 1917 y ya nosotros a finales de 1800 los cubanos estaban jugando con la idea, ¿no? Porque ya se conocía la filosofía, la dialéctica marxista, ¿no? En el 1920 tuvimos el primer partido comunista de todo el hemisferio occidental en Cuba. En el 30 tuvimos una guerra de izquierda. La guerra del 30 fue una guerra de izquierda. Tuvimos gremialismo, sectarismo, partidismo, movimientos de izquierda, movimientos estudiantiles, todo el periodo de la República. Estoy hablando estamos hablando, todavía Fidel Castro no estaba en el ambiente, ¿te das cuenta? El mismísimo Batista, Fulgencio Batista, que fue presidente de Cuba y después fue dictador, hizo pacto con el Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista de Cuba. Es decir, era el Partido Comunista, pero que le habían puesto el nombre de Partido Socialista Popular. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Marcano? Lo que pasó en Cuba fue un proceso evolutivo, donde la socialdemocracia y la izquierda criolla, porque esto no fue nada importado, la izquierda criolla fue sentando las bases para que apareciera una figura como Fidel Castro. Entonces Fidel Castro no fue un fenómeno en el vacío, fue el producto natural de una evolución histórica que dio como resultado final a este hombre. Ahora, ¿por qué te explico todo esto, Marcano? Porque si nosotros queremos plantearnos una Cuba para que no regrese a esa tiranía o esas dictaduras o esos sistemas colectivistas, estatistas, izquierdistas, nosotros no podemos regresar a la Cuba del 1900, ni a la de 1920, ni a la de 1930, ni a la de 1940, donde había una tolerancia por el izquierdismo, el gremialismo, el sindicalismo y toda esta porquería de izquierda. Porque eso inevitablemente nos llevará a otra tiranía de izquierda. Es decir, los cubanos hoy nos estamos planteando una radicalidad, pero desde la historia, desde el análisis histórico. Es decir, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la proscripción del comunismo y hablamos de la proscripción de las ideas de izquierda, no lo hacemos desde el radicalismo no ilustrado, lo estamos haciendo porque ya sabemos a lo que conducen las políticas izquierdistas, socialistas, colectivistas, estatistas. Mira, yo recuerdo, Marcano, cuando Hugo Chávez visitó Cuba en la década del 90, los cubanos enseguida dijeron, oye, este sinvergüenza es un comunista. Está hablando de principios de la década del 90. Creo que él visitó Cuba en el 95, creo que fue. Ujú. Y la gente decía, pero ¿cómo comunista? ¿Cómo? Es decir, porque ya sabíamos, es decir, venimos de ahí. Sí, ya tenemos el anticuerpo histórico, ¿no? de saber a dónde conducen estas políticas, la justicia social, el izquierdismo, el estatismo, todas estas cosas. Entonces, ese radicalismo viene precisamente desde la observación objetiva de la historia de Cuba. Entonces, yo propondría, para que Cuba tenga un futuro sólido, número uno, reconocer los derechos naturales del individuo como las bases jurídicas para la creación de una república constitucional, no una democracia. No una democracia donde el 50 más 1 le diga al 49 lo que tiene que hacer. No una democracia, como decía Benjamin Franklin. Bueno, la democracia son dos lobos y una oveja decidiendo que van a almorzar. Si tú los pones a votar, los dos lobos son el 66%, se comen a la oveja. Nosotros no queremos esa democracia donde esté el gobierno de la pandilla, de la mayoría, del colectivo, sino que una república constitucional basada en los principios del respeto irrestricto a la propiedad privada, la libertad individual y la vida del hombre.
Y aquí viene una pregunta con todo el respeto. Estoy recordando que esa visita no fue en el 95, fue a finales del 94. Si mal no me equivoco, fue el 13 de diciembre, Ok. 3 años, 2 años después de ese intento de golpe, ¿no? Pero nada ha cambiado. Y, y todo parece repetirse en el Mm, sentido político, ¿no? Mira que tú hablas de república y la república se construye con ciudadanía, con conciencia. La correcto. democracia es con eso, 50 más uno. Y en la Sí. democracia votan los que son comprados con bolsitas de club o se le dan algún privilegio o prebenda en la esquina y se convierten en CDR. Esa gente no debería votar. Ese es mi criterio. Probablemente muy radical. Entonces, tenemos que enseñarle ya para pasar y no quitarte más tiempo, porque quiero hablar un poco de lo que está pasando con la acusación formal a Raúl Castro, que debe estar por ocurrir, y esto en el marco de una fecha importante para ustedes, como es el 20 para los cubanos, digo yo, el 20 de mayo, como el Día de la Independencia, que después el dictador Fidel Castro lo cambió, el 59, con toda esa historia que ya conocemos largamente. ¿Cómo hacer para que nuestra gente sea parte de esos planes? Nuestra gente, digo, cubanos, venezolanos, nicaragüenses, digo una votación, una votación, una votación. Ahí está el liderazgo de María Corina Machado. Yo soy algo crítico con ella, como venezolano lo puedo hacer. Lo he sido con todos, porque me he dado cuenta a lo largo ya de mis casi 60 años que así nos han ido utilizando estos regímenes. La Habana a Chávez en esa visita, pero después, y ya tenía preparado a Maduro, afortunadamente y gracias a Dios ya está en una cárcel esperando, y creo que con la detención de Alex Saab y todo lo que va a cantar, van a pasar el resto de su vida tras prisión. No sé si tuviste la oportunidad de ver lo de Zapatero esta mañana. Claro, evidentemente. Lo de, lo de Zapatero es parte de esta secuela, lo de Plus Ultra, lo del oro, lo de la visita, está empezando a desarticularse, hacia allá iba. Es la organización criminal del mundo, pero seguimos empeñados, y por eso hacía referencia a María Corina Machado, en elecciones, elecciones. ¿Cómo desarmar, si no es por la fuerza, un entramado criminal tan grande, tan largo? Yo hice un reportaje para acá por Univista, donde rescaté un video, a mí me gusta la conciencia histórica, ¿no? De la ex senadora izquierdosa Piedad Córdoba, que hablaba un día molesta con Maduro porque había permitido que a su hermano lo metieran preso, como a Zapatero le pagaron con una mina de oro, que la tenía en plena faja del Orinoco. Entonces, eso no se desarma con que votemos 50 más uno y la queremos a ella, pero no queremos entender, y los políticos menos. Sí, mira, yo creo que es una pelea cuesta arriba, ¿no? Bueno, la derecha argentina ha llamado a esto la batalla cultural, ¿no? La guerra cultural. Se requiere muchísima disciplina ciudadana, se requiere muchísima información, se requiere muchísimo. Mira, hace ya varios años, bueno, muchos años, un grupo de cubanos nos reunimos, hicimos, por ejemplo, la Sociedad Conservadora de Derecha, ¿no? Sociedad Conservadora de Derecha Cubana. Em, y viene de un grupo de cubanos, entre los que me incluyo yo, este servidor, precisamente con el objetivo de promover las ideas de derecha en la sociedad cubana, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad cubana está, el entramado social cubano, desgraciadamente, y hay que reconocerlo. Y esto yo creo que, mira, yo creo firmemente en los mea culpa, ¿no? Yo creo que todas las sociedades cuando cometen un error histórico deben hacer un mea culpa, ¿no? Y ese es el grave problema mío con muchísimos tracatranes de la tiranía que ahora son supuestamente dirigentes de oposición y toda esa cosa. Bueno, esa gente no pasaron por el mea culpa, ¿no? Yo creo que cada sociedad debe pasar por ese mea culpa, es decir, el perdón histórico, ¿no? Decir, caramba, mira, eh, cometimos este error, pedimos perdón, es decir, humillación, ¿no? Hacer una reparación, ¿no? Un mea culpa, ¿no? Y yo creo también que si nosotros no reconocemos nuestros problemas, mira, es como los 12 pasos del alcohólico anónimo, ¿no? Es decir, el primer paso, tienes que reconocer que eres un alcohólico. Es decir, si tú no sabes, si tú no reconoces que tienes un problema, no hay perdóname, pero no hay solución para ti, porque no sabes cuál es el problema. Entonces, si tú reconoces cuál es tu problema, yo creo que nuestras sociedades,
Y mira, y ahí no te digo Cuba, te digo Venezuela, México, Colombia, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Brasil. Si los ciudadanos no reconocemos que tenemos un problema, que tenemos el estatismo y el colectivismo metidos hasta en los tuétanos y que eso es lo que nos ha traído hasta aquí, si nosotros no hacemos ese acto de constricción, bueno, nunca vamos a poder resolver el problema, nunca vamos a tener una real solución. Y yo creo que parte de la solución, Alejandro, con toda humildad y con todo amor lo digo, parte de la solución es reconocer de que hemos sido una sociedad con una tendencia a los falsos valores, a la gratificación instantánea, todo lo queremos ya, y todo tiene que venir, todos los problemas tiene que resolverlo un tercero. ¿Por qué? Porque si me va mal es por culpa de otro y si me va bien es por culpa de nadie. Es decir, esta falta de responsabilidad, ¿no? En inglés hay una palabra para eso, que es accountability. Esta falta de responsabilidad, ¿no? Y de rendir cuentas históricas, yo creo que lo que hace es enlentecer el proceso de sanación. Y para sanar la república, para sanar la sociedad, lo primero que hay que hacer es, mira, metimos la delicada, cometimos el error. Hemos fracasado como nación, como cultura, como país, como sociedad. Hemos fracasado. Mira, yo el otro día puse un meme que lo hago con el objetivo de sacudir conciencia, no para ofender a nadie, sino para sacudir conciencia. Mira, yo puse un meme que decía, los cubanos no sabemos gobernarnos. Los cubanos no sabemos gobernarnos. Y alguien decía, ¿cómo tú vas a decir eso? Digo, bueno, demuéstrame que sabemos gobernarnos. Vamos a revisar la historia. Y no lo digo como ofensa, lo digo como una sacudida, como un golpe de lazarillo. Mira, llegó el momento ¿de qué? De salir de la dependencia del Estado, de dejar la envidia y la truanería social como métodos de comportamiento, de que nos moleste la prosperidad del otro, de que alguien venga a resolver nuestros problemas. Es decir, estas cosas básicas, ¿no? Regresar a lo básico, son las que pueden a nosotros dar luz en un futuro para decir, bueno, mira, espérate, la solución está en la responsabilidad individual, está en sacar al Estado de la fórmula, está en regresar al individualismo, regresar a los valores familiares, y eso es lo que proponemos con el conservadurismo, ¿me entiendes? Regresar a los valores naturales, originales del individuo. Y no Y religiosos, naturales del individuo, porque a veces lo ven correcto, como, porque tú eres católico o eres cristiano, no, es del individuo. no, nada que ver con eso. Es reconocer de que los seres humanos nacemos con derechos inherentes a nuestra naturaleza, y estaba hablando de John Locke, siglo XVII, que fue por supuesto, el autor intelectual de todo lo que vemos en las grandes civilizaciones y en los grandes gobiernos libres, las sociedades libres del mundo. Y eso, bueno, traducirlo a nuestra cultura, traducirlo a nuestra idiosincrasia y mira, sin temor. Y a veces, y repito la idea, si yo sueño con una Cuba, que no sea ni la Cuba del 20, ni del 30, ni del 40, ni del 50. Yo sueño con una Cuba del 2100, ¿te das cuenta? Una Cuba en la que se respeten estos valores, la propiedad privada, que se respete el derecho del individuo a su libertad individual y, por supuesto, que estos principios se establezcan como base jurídica para que la sociedad pueda funcionar en equilibrio, ¿no? En un balance perfecto. Porque sin propiedad privada, Alejandro, no se puede hablar de libertad. Claro, y la propiedad privada te lleva las garantías de tu vida y Correcto, tu desarrollo como correcto, individuo. correcto. Me quedan unas preguntas por hacerte. Una de ellas, esta guía para la guerra que está difundiendo en las últimas horas el régimen dentro de la isla, orientación la llaman del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil para que el ciudadano esté preparado. ¿Qué están temiendo? Porque entonces hay algunos puntos, preparación básica, mantenerse informado, prestar atención especial a niños, ¿no? Lo que debería ser en un mundo libre y civilizado. Sí, Bolsa, mochila, familiar. Además, no tocar objetos extraños, alimentos no perecederos y listos para consumir para 3 días. Bueno, que además es una burla cuando muchos no la tienen y no lo pueden conservar por los cortes sí. eléctricos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Mira, Marcano, eso es lo mismo que yo vi desde niño cuando vivía en Cuba. Es la doctrina del miedo. Es crear en la sociedad, en los ciudadanos, esta mentalidad de temor, ¿no? A un ataque, a un bombazo, a una muerte, ¿no? Repentina.
Y eso nada más alejado de la realidad. Déjame decirte, desde niños en las escuelas, nosotros nos hacían preparaciones militares y qué sé yo, estoy hablando con 7, 8 años, ¿no? Es decir, siempre preparándose para una invasión, siempre preparándose para un ataque imperialista, porque los imperialistas iban a acabar con el país, iban a destruir todo, iban a bombardearlo todo. Y eso nunca llegó, porque en realidad en Estados Unidos nunca se planteó un escenario real de guerra con Cuba, ¿no? Era todo parte de esta estrategia propagandística del régimen, ¿no? Entonces, ese régimen lo que está haciendo ahora, me imagino, es prolongar esa propaganda. Yo lo veo como un acto de propaganda, Marcano, no lo veo como otra cosa. Bueno, y con tantos años ya, ¿por qué pensar diferente? ¿Qué significaría políticamente esta acusación formal relacionada con los hermanos del rescate de figuras importantes, entre ellas Raúl Castro? Mira, yo te voy a decir una cosa, un personaje que ya está cercano a la muerte, cerca a los 100 años, eh, que le hagan esta acusación formal 30 años después, me parece, a ver, siempre es bienvenido, ¿no? Es decir, cualquier acusación formal que se le haga, y no por lo de la avioneta de los hermanos al rescate, sino por el remolcador 13 de marzo, por los asesinatos en la cabaña, por los campos de concentración en la UMAP. Ojalá se juzgara por todos los crímenes, ¿no? Eh, pero esta acusación a este personaje que ya está ahí, como dicen a veces, ¿no? Es un muerto insepulto, ¿no? 30 años después, ¿no? Te da a ti una idea de el mareo que existe en la clase política de Estados Unidos, sobre todo en los políticos cubanoamericanos, que hace 30 años debieron haber hecho esto y no lo hicieron, ¿no? Es decir, me parece muy poco y muy tarde, ¿no? Ojalá que sirva de excusa suficiente como para hacer algo más contundente contra la tiranía. Ojalá. Así valdría la pena, ¿no? Pero no sé, no, a veces me cuesta trabajo darle una buena lectura a esto, ¿no? Bueno, y la última, ahora sí, te pregunto, ¿está entrando este castrismo, este sistema en una etapa de agotamiento histórico de un final irreversible? Sí, sí, ellos están agotados hace tiempo. Fíjate que he visto en las calles entrevistas que están haciendo desde aquí de Estados Unidos. Entrevistas a las personas en la calle. Oye, esto se cae, sí se cae, se va a caer y se cae. Eso tú no lo veías hace 30, 40 años. Es decir, el agotamiento del cubano. Yo tengo la posibilidad de hablar con algunos cubanos desde dentro de la isla y el sentir general de todo el mundo es que vengan ya los americanos, que vengan ya los americanos, que le pongan fin a porque el desgaste, Marcano, mira, es increíble para nosotros que vivimos aquí en una sociedad libre y desarrollada. El cerebro no es capaz de generar eh, suficiente idea como para saber lo que está sintiendo el cubano promedio dentro de Cuba, no solamente desde el punto de vista económico, ¿no? Sino desde el punto de vista espiritual. Es decir, el desgaste y la destrucción es total. Es total. Cuba se ha convertido en un campo de concentración. Es una isla que es un campo de concentración, literalmente. Es decir, es un genocidio lo que está ocurriendo dentro de Cuba, ¿no? Y Así. desgraciadamente, genocidio provocado por o protagonizado por otros cubanos, ¿no? Desgraciadamente. Oye, Alex, doctor Alex González, de verdad que fascinante conversación franca, abierta, con grandes expectativas de lo que es la situación a la que hemos llegado, cubanos en particular, que es el tema de hoy, venezolanos y aquellos que estamos pues pisados por botas y alcanzados por este caso comunismo. Te agradezco de verdad esta conversación, creo que la vamos a tener más a menudo porque me encanta tu análisis, creo que coincidimos en gran parte en lecturas, en posiciones y creo que el tiempo, me imagino que a ti te pasa, nos va dando la razón. A veces y en oportunidades uno parece ser el disruptivo porque terminamos no creyendo en todo, pero es un momento histórico en que se está haciendo o se están haciendo algunas cosas diferentes y puede producir un resultado diferente. Porque si nos acostumbramos a lo mismo o lo mismo, vamos a tener lo mismo. Así que Sí. conversaré. Muchísimas gracias, de verdad, Alex. No sé No, si quieres gracias a ti. Mira, darle. no, eso que dijiste de ser disruptivo, mira, yo recuerdo cuando nosotros nos planteamos la sociedad conservadora de derecha hace muchísimos años.
nosotros planteamos varios escenarios, ¿no? Uno de los escenarios que planteábamos era implementación. Yo sé que suena fuerte, pero podemos explicarlo y quizás analizarlo más adelante, ¿no? De una dictadura de derecha en Cuba que garantice el republicanismo constitucional y siembra las bases para una sociedad civil más saludable en un futuro próximo, ¿no? La destrucción del régimen por la fuerza, el establecimiento de este tipo de principios. Y bueno, en aquel momento recuerdo que muchísimos nos llamaban, no, los radicales, los odiosos, los anticristianos, los no sé qué. Y bueno, ahora vemos a muchísimos pacifistas prácticamente en la misma página, en la misma página, ¿no? Años más tarde. Pero bueno, bienvenidos al barco. Porque nunca es tarde cuando la dicha es buena, dicen un viejo refrán en mi país de origen, en Venezuela. Doctor González, gracias, de verdad. Ha sido No, gracias a ti. conversación para compartirla con nuestros amigos de Univista TV. Yo, amigos, me despido de ustedes. Les doy las gracias por acompañarnos, compartir esta entrevista. No olviden suscribirse a Univista TV. Soy Alejandro Marcano Santelli y esto fue Sin Filtro. Hasta una próxima oportunidad. Miami despierta, y donde hay retos, también hay quien te protege. Después de un alza histórica en los seguros en los últimos años, asegurar un auto se convirtió en un reto. Los seguros de auto han bajado. Nuestro trabajo es asegurarlos, porque Univista Insurance trabaja para usted. Univista Insurance, protegiendo Miami, protegiéndote a ti.